proyecto, así que estamos muy contentos. También acompañamos el proyecto, la verdad que nosotros es necesario ese proyecto. Bueno, ya lo hemos dicho, lo hemos hablado, la verdad que también agradecerle por eso, por lo que es una cosa que tenemos. Bueno, mi nombre es Eduardo Fenolio, soy licenciado, una gestión ambiental y trabajo como asesor de la Secretaría de Ambiente de Nación y también asesor también de la Secretaría de Ambiente de Ministros y temas de política pública. Una de las cosas que venimos trabajando en la Dirección de Cambio Climático es la tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático. La venimos publicando, ahora ya está publicada. Si no, ¿lo recuerdo? Sí. Bueno, acá yo menciono lo que fue que estamos haciendo. Bueno, algo mostró en la presentación anterior Carlos, bueno, cuando fue la primera comunicación nacional, cuando ratificó de la Argentina el convenio marco de las Naciones Unidas. Y bueno, en 2012 empezamos la tercera comunicación, porque ese proceso, pero ya terminamos, para finalizar están publicados los informes, lo pueden hacer en la página, ustedes tienen el folleto donde tienen la dirección de nuestra web para donde ver la gente. Bueno, uno de los informes se trabajó en modelos climáticos. Voy a ser breve en esto porque va a venir un compañero que va a hablar sobre modelos climáticos, ¿no? Un doctor que bueno, van a ver después. Así que más o menos lo que yo hablo es IPCC, es el grupo de expertos de Naciones Unidas frente al cambio climático. Son más de 100 expertos de todo el mundo donde empiezan a discutir, a trabajar sobre el cambio climático. Una de las cosas que se habló al principio es si existe o no existe el cambio climático, se debe o no se debe al hombre. Bueno, nosotros ya nos basamos en el informe del IPCC que dice que sí se debe al hombre, así que partimos desde ese punto. Estos son modelos que los generó este grupo de expertos de Naciones Unidas. Tanto acá vemos temperaturas, tenemos aumento de temperatura, y estos aumentos de cambio observado en la precipitación. Y también en los modelos, que no me voy a detener en los modelos. Sí, los que trabajamos, los que hicimos nosotros para la tercera comunicación de cambio climático. Trabajaron modelos, dos tipos de modelos, el RCP 4,5, que vean más modelos que son los que vamos a mostrar, para un futuro cercano y un futuro lejano, ¿no? Al 2100 y al 2040. Lo que se observa es un aumento de toda la temperatura media del país y también, sobre todo, en el noroeste, un aumento de la temperatura. Bueno, también la representación media, también vemos que hay zonas donde la representación va a aumentar, que son las zonas de, bueno, Corrientes es una de ellas, el oeste argentino, y otras más hacia la parte andina, donde va a disminuir la precipitación. Bueno. Otra cosa son los eventos extremos climáticos. También se trabaja sobre 27, se trabaja sobre 27 índices de extremos climáticos que tienen que ver con eventos extremos. Estos eventos extremos son en caso de presentaciones, se escucha aplicación en poco tiempo, esto se está observando que aumentan estos eventos que son raros, que parecen raros, pero ya no son tan raros. Yo soy de la ciudad de La Plata, tuvimos un evento extremo de inundación, como nunca había ocurrido, mucha lluvia en poco tiempo, o también hay sequías prolongadas. Entonces se hicieron muchos análisis y vemos que cómo están incidiendo en el país, ¿no? Estos informes, si quieren puedes entrar más detalles, podemos entrar más detalles, si no, en nuestra página están los informes. Quiero ir a las políticas
que desarrollar un cambio climático de acuerdo a lo que estamos viendo. También, otro informe de la tercera comunicación, por si se puede encontrar, es las emisiones de gases de efecto invernadero. Como se ha visto, bueno, todos los países industriales o que estamos en vía de desarrollo emitimos por querer desarrollarnos o a través de nuestro consumo. ¿Qué pasa? Se habló de que Argentina, que China, Estados Unidos eran los grandes emisores. Y acá no sé si ustedes ven bien, China y Estados Unidos representan la mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Mientras que Argentina, los gases que emite, están en el orden del 0,88% de las emisiones globales. Vemos que entonces, cuando van a las negociaciones de París y dicen todo tenemos que mitigar, vemos que hay grandes responsables y otros que no tienen mucha incidencia. Entonces es cuestión de negociación. Y esto es una foto. Nosotros hablamos de procesos también. Porque China y Estados Unidos no empezaron hoy a tirar gases de efecto invernadero, sino viene de emisiones históricas, de tiempo atrás. Así que también hablamos del principio de responsabilidad común cuando vamos a las negociaciones. Pero diferencias estas cosas tenemos en juego. Bueno, se había hablado de los gases de efecto invernadero, mucho se habla del dióxido de carbono, que en realidad siempre se trabaja sobre el dióxido de carbono. Vemos que el tiempo de la atmósfera, en el caso del dióxido de carbono, son 500 años y lo que se lleva es a decir, bueno, que la potencia de calentamiento del dióxido de carbono a llevar a equivalentes, ¿no? Es 1. Después lo vemos cuando vemos el metano, que sobre todo que es el gas que liberan las vacas a comer en el eructo, vemos que dura 12 años. Muchas veces en la Argentina se dice, pero ustedes tienen vacas, por ejemplo, lo de las vacas tienen casi 40 millones de cabezas de ganado y hace mucho tiempo que hacen ganadería, pero vemos que dura solamente 12 años como permanencia en la atmósfera. Sin embargo, el potencial de calentamiento es mucho mayor, ¿sí? Pero son 12 años y ciclas históricas, cuando hablan de Argentina no pueden medir a mucho tiempo atrás. Bueno, después hay otros más con otros grados de permanencia, pero quería declarar con estos dos, quizás son los más importantes en la Argentina. Bueno, se calcularon las emisiones por sectores, ¿no? Para también la tercera comunicación, para hacer un diagnóstico. Entonces, bueno, está la metodología del cálculo, en donde se utilizan inventarios de gases de efecto invernadero de las guías del IPCC para saber cuánto factor de emisión hay por cada sector y la actividad. Entonces, se pide datos se toman datos de la actividad para cada sector, se lo multiplica por el factor de emisión y tiene las emisiones de gases de efecto invernadero divididas por sector. En el caso de la Argentina, como vemos que la mayor cantidad de todos se hacen en dióxido de carbono equivalentes, como hemos visto, y vemos que la agricultura y ganadería se lleva el 28% de las emisiones en la Argentina. En el caso de la energía también es un montón, de 43%, y vamos a ver a qué se debe. Tiene cambio de uso de suelo y silvicultura el 21%. Ahora vamos por sectores. Vemos que en energía, que era cerca del 40%, la mayoría se la lleva el transporte con el 30%. Y eso tiene que ver porque después cuando vamos a ver las políticas que vamos a hacer, nos tenemos que basar en qué sectores nos conviene trabajar. En este caso, el sector transporte. Hay mucha política del sector transporte que quizás uno la ve como si fuera referencia de otro sobre otro tema, pero en realidad también tiene que ver con el cambio climático. Por ejemplo, los trenes de carga. Los trenes de carga, reactivados por el tren de carga, bueno, va a ayudar a reducir estas emisiones. Quizás otro ver, o los transportes pasajeros, también hay una renovación, también electrificación de varios ramales, sobre todo los que tienen que ver con el urbano bonaerense, en donde más allá de la mejora de la calidad de vida de la gente, también reduce emisiones. Entonces hay muchas de esas políticas que son transversales. Bueno, todo lo que tiene que ver con la industria también se llama una gran cantidad de emisiones, ¿no? Bueno, en el caso de los procesos industriales también es muy importante, también hay diferencias. En el caso de la agricultura y ganadería, vemos que la fermentación entérica, la que hablábamos hoy, se lleva el 40% del 20% de las emisiones que eran de agricultura y ganadería. ¿Sí? Entonces vemos que acá, este es el metano de lo que habíamos hablado. También estamos viendo, bueno, estamos hablando con compañeros
podría, en cambio de uso del suelo, las quemas de pastizales podría también, con otras prácticas como es el pisoteo, se podría evitar la emisión de gases de efecto invernadero. Bueno, después la conversión de bosques y otras tierras, ¿no? Bueno, tierras monocultivos, es un montón, tenemos que estudiarlo. También el residuo también está diferenciado por otros sectores, también por otros sectores, aguas residuales. Bueno, todo esto nos ayuda al diagnóstico. Con ese diagnóstico vemos cómo fue desde el 90, que tenemos los registros, hasta el 2012, cómo fue aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero, un crecimiento, para después poder hacer una proyección al 2030. Bueno, todo eso cuáles son las causas del cambio climático, ¿no? En Argentina, que ayudan, digamos, a las causas. Ahora, ¿qué consecuencias tenemos nosotros del cambio climático? El país de Argentina es muy grande y tenemos varias de estas. Tenemos desde cambio, bueno, va a haber cambios de circulación, aumento de temperatura en general para todo el planeta. Y en algunos lados había aumento, en otro lado disminución de las precipitaciones, con sus consecuencias en lo que tiene que ver con planes de cultivo, también, o inundaciones urbanas. Aumento del nivel del mar, también tenemos problemas más que nada que tienen por ahí los países insulares, que pueden desaparecer, hay procesos de los glaciares, se ve que sobre todo el glaciar de Usala, vemos como la lengua se retrocedió. Bueno, aumento de los centros extremos, ya estuvimos hablando, el caso de olas de calor y olas de frío también son eventos extremos. Migraciones, bueno, salud y enfermedades también, que hubo una exposición hoy, que también nos mostraron las cuantas que hay un montón de problemas con respecto a la salud. Entonces, ¿qué sigue a Argentina? ¿Qué estrategia sigue? Bueno, la mitigación. La mitigación es disminuir la cantidad de dióxido de carbono que hay en la atmósfera, ya sea por captación, sacando de la atmósfera, o por reducción de lo que tiramos. Más o menos esto lo había hablado también Carlos. Bueno, son algunas de estas actividades. En adaptación, trabajamos en una línea de respuesta, es decir, el cambio climático ya está para quedarse, y nosotros tenemos que ver cómo actuar en consecuencia. De hecho, como el cambio que viene, una cosa importante, algo que voy a rescatar lo que dijo Carlos también recién, es el cambio climático es hoy, nosotros la realidad de adaptación la tenemos hoy y ahora. Los gastos que nos cuesta a nosotros adaptarnos son por emisiones de los países industrializados años anteriores, porque muchas veces las convenciones dicen hay que adaptarse a lo que se viene el cambio climático. No, es hoy y ahora, y hoy estamos teniendo muchas consecuencias por las emisiones, sobre todo de los países más industrializados que son los que tienen responsabilidades históricas. Bueno, mitigación, bueno, otros ejemplos en eficiencia energética, ahora vamos a ver cuáles son algunos que está utilizando Argentina en mitigación. Lo que tiene que ver con adaptación, también la idea es reducir el riesgo, ¿no? Es decir, no tenemos una amenaza, que obviamente parece ser que sigue aumentando esta amenaza, que es el cambio climático, y una vulnerabilidad. Si nosotros logramos disminuir la vulnerabilidad, es decir, puede ser con programas sociales, esto es así, si hay inundación, los primeros que pierden son los más pobres, los más vulnerables, entonces cualquier cosa que nos saque de vulnerabilidad, ayudamos a reducir el riesgo. Es importante adaptarnos en ese sentido. Bueno, tenemos una estrategia nacional, nos basamos en esta estrategia nacional, sin embargo, no tenemos ninguna legislación. Sí, esta estrategia es un acta de acuerdo, pero no alcanza, porque no es una ley como la que necesitamos. Esta tiene legislación tanto en mitigación como adaptación, entonces tiene muchas acciones. Bueno, se divide parte de mitigación y otra parte de adaptación. Muchas de las acciones son las que utilizamos después para presentar lo que presentamos a las Naciones Unidas para esta COP que se viene a fin de año, la conferencia científica. Entonces, para tener en cuenta, las causas son globales. Todos emitimos gases de efecto invernadero. Sin embargo, obviamente, algunos más que otros. Y el problema es que los impactos son locales, son acá, cada impacto es distinto, ¿no? Distinto. Y los problemas que pueden llegar desde los económicos, con pérdidas de cultivo, pérdidas materiales en caso de inundaciones, entonces hasta también alimentaria, porque también, ya aquí lo que hablamos de vulnerabilidad.
Si hay una crisis alimentaria, quienes más difícil van a ser son los más vulnerables, los más pobres. Entonces, la crisis alimentaria siempre, los efectos del cambio climático siempre son catastróficos, que no vamos a sobrevivir, y esto no es así. La vida va a seguir, pero los que no se van a poder, los que van a pasar mal, van a ser los pobres, porque van a tener que emigrar, y si no tienen para migrar, o van a aumentar los alimentos, los problemas de salud, como se dijo también, muchos son de la pobreza, muchos van a lugares más vulnerables, a lugares de educación, donde la salud no es muy buena, así que lo que tiene que ver con el cambio climático, pensemos que los sectores más vulnerables son los que más van a sufrir. Bueno, para finalizar, nosotros presentamos en lo que es ya presentamos esto para que debatir, para trabajar en Naciones Unidas, lo que es la colaboración argentina puede llegar a ser en materia de mitigación de adaptación al cambio climático, lo que se compromete. Todos los países de la región lo presentaron, no todos, hay algunos que no, pero la mayoría de los países presentaron, se llaman contribuciones previstas y determinadas y INC, y bueno, Argentina presentó la suya. Eso sí, Argentina siempre dice que debe considerarse el alto consumo energético vinculado al transporte del país, que cuenta con extenso territorio. Argentina es muy largo, entonces tiene un alto consumo energético vinculado al transporte, que se debe considerar también. En otro momento, otra cosa también es que muchas veces el sostenido incremento del consumo en el sector residencial y de la política general de desarrollo o de inclusión social tiene como sus ejes garantizar la universal de energía, condiciones equitativas, un elemento determinante de calidad de vida de los habitantes. Es decir, al elevar la calidad de vida de los habitantes, si bien mejoramos en el tema de reducción de la vulnerabilidad, decimos adaptación al cambio climático, también tenemos un problema que el consumo lleva a emitir más energía, más emisiones de efecto invernadero. Bueno, también tenemos un aumento de consumo en sectores productivos. Argentina, si creen, en estos últimos 12 años creció un montón, entonces también con generación de empleo, ¿no? Y desarrollo económico hace que se emita más gases de efecto invernadero. Y por último, esto es muy importante, que decimos que hay que tener en cuenta, es que la producción de alimentos para satisfacer la demanda creciente mundial contribuye a garantizar la seguridad alimentaria global. Nosotros somos un país de 40 millones de personas y ahí damos alimentos hacemos alimentos como para 400 millones de personas. Entonces, decimos, nosotros estamos garantizando la seguridad alimentaria global y esas emisiones nos contabilizan a nosotros. Entonces, ¿cuál es la correcta de Argentina? Con respecto al 2005, tenemos emisiones de lo que se llama BAU, que es business as usual, es decir, dejar todo como si nada pasara, ¿no? Como si no tuviera ninguna medida de mitigación de adaptación, una medida de mitigación de adaptación. Estas serían las emisiones que Argentina ha tenido. Ahora, ¿qué pasa? Argentina se compromete a reducir en un 15%, que es la línea verde que se ve acá, las emisiones con respecto al business as usual, ¿no? Desde 2005. Todas estas políticas, todas estas acciones que están en este 15%, incluyen algunas que ya se están realizando. Como hemos dicho recién, las de transporte, como también se contabilizan las futuras inversiones o que están llegando para la construcción de las empresas hidroeléctricas como la CEPAMNIC o la Kirchner, también la energía atómica, etc. Bueno, hay algunas que... Y además se compromete también Argentina a un 15% más, es decir, un 30% al business as usual en caso de un compromiso financiero, si llegan inversiones, si llegan, o sea, este otro 15% es condicionado, ¿de acuerdo a qué? También a la política que adopte, porque ahora tenemos unas nuevas elecciones, también por ahí tienen sus propias políticas, entonces esto es como si fuera una base, es lo mínimo, digamos, puede más todavía en su Argentina. ¿Sí? Bueno, acá están muchas medidas de mitigación, vemos que algunas las nombres y para no pasarme el tiempo, el paso también de mitigación de la adaptación. Son muchas y vemos quiénes son los países que presentaron hoy, estos ayer, quiénes presentaron estas constituciones, todos que se presentaron sus contribuciones. Vemos que casi todos los países, en lo que respecta a América Latina y Caribe, solamente algunos de Centroamérica, Venezuela y
y algunos también regiones, bueno, acá, obviamente en todos los países, exportadores de petróleo también muchas veces. No es casualidad que los países productores de petróleo muchos no hayan presentado, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en Latinoamérica? ¿Cuáles son las contribuciones en todo lo que es Latinoamérica? Para ver dónde está Argentina. Argentina tiene, dijimos, entre 15 y 30. Se ve en amarillo el incondicional y el directo condicional. Quiero aclarar acá una cosa. Que... No llega, Sí. Bueno, ahí se ven las contribuciones. Hay distintos tipos de formas de presentar contribuciones. Unas son bien asuntos como la presentó Argentina, que la mayoría de los países de desarrollo presentaron. Y después por ahí se ve que como si fuera Chile, bueno, no importa, después está en el así que Chile lo que presenta parece 40%, pero en realidad lo hace con respecto al su PBI, la disminución. Producciones, emisiones sobre PBI, como lo presenta también China. Se llega al 40%. En ese caso Argentina estaría ya cumpliendo, porque lo hace con respecto al 2000, y Argentina con respecto al 2000 lleva 45% en esa relación. El problema es que cuando utilizas PBI es que está relacionado también con como el 80%. Bueno, Argentina tiene un país entre 30 y 45%, resulta China. Argentina ya tiene 45%, pues lo hace por emisiones por PBI, no sé si pueden leer por PBI. Bueno, después tenés también por emisiones totales como Brasil, Uruguay que no da como, pero bueno, vemos que más o menos son los valores entre 15 y 20 en la región, en toda la región más o menos que Argentina está dando igual que el resto de la región. En el caso de Brasil, aparte son emisiones totales, y tiene que ver mucho porque tiene mucho costo. Bueno, terminando, y bueno, acá tiene cualquier cosa mi mail, dirección de mail para escribirme, todo lo que presenté está en la página web, así que bueno, muchas gracias por presentarme, muchas gracias por la atención y bueno, a su disposición para la visita. Bueno, agradecemos a Eduardo, sé que le pedimos que se apure.